En nombre de estas dos entidades, como digo, os damos la bienvenida tanto a quienes nos acompañáis aquí esta tarde-noche en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Murcia, como también quienes nos siguen con algunas dificultades técnicas que hemos tenido de última hora a través del canal de YouTube de OAC de Murcia. Tanto las comunidades cristianas de base como la OAC, pues como sabéis, venimos proponiendo una serie de reflexiones, de diálogos, de temas que nos preocupan. Este año había dos fundamentales que queríamos vincular. Por una parte, es el que esta noche nos reúne, que es el de cuidar la tierra, cuestión de supervivencia. Bajo este lema es el que nos mueve un poco pues, a aportar una reflexión ante la situación pues, de crisis social, de crisis ecológica, de crisis que todas se unen, como ahora iremos viendo en las dos exposiciones. Y el próximo miércoles 18, la semana que viene, abordaremos el tema de la polarización política. Vamos a apagar aquí una cosita y... Exacto. Entonces, como os decía, vamos a hablar de la semana que viene, de la polarización política, de la polarización social, del enfrentamiento, de los conflictos y, por supuesto, con vías de encuentro y de solución. Y además queremos concretarlo, como haremos también esta noche, con un caso, el caso de la región de Murcia, en el tema de la polarización, y también una visión un poco más general que nos podría permitir una reflexión en este sentido. Esta noche vamos a dar paso ya a quienes nos acompañan en esta mesa, que os explico el formato que vamos a intentar hacer. Vamos a tener una primera exposición de cada uno de los dos amigos que nos acompañan esta tarde aquí. Bernardo Pérez Andreo es una persona que, como sabéis, es teólogo, es el secretario del Instituto Teológico de Murcia, es profesor de Teología Ordinaria, es autor de al menos 3 libros que hemos ido conociendo en estos últimos años y bueno, y siempre está a disposición de aportar una reflexión que nos ayuda a tener pues, desde las claves de la fe, de la teología, nos aporta esa visión. Y también nos acompaña Teresa Vicente, que es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia. Ella es una de las caras visibles del impulso de la iniciativa legislativa popular para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor y a su entorno. Yo creo que todos y todas la conocemos, hemos compartido, muchos de los que estamos aquí o de los que nos están siguiendo, el apoyo y el respaldo a esa iniciativa y bueno, yo creo que ella también en este momento, después de haber pasado ya estos 3 años y pico, nos puede dar una visión que puede concretar un poco la temática que nos ocupa. Y yo, nada más. Voy a darle paso, va a empezar Bernardo y bueno, yo creo que después daremos ya pie a poder dialogar entre todos nosotros y nosotras, ¿vale? Pues Bernardo, vamos a preparar y cuando... Muy bien, pues muchas gracias Pedro por esta presentación y por la invitación que me cursaste en nombre de la OAC y de las comunidades cristianas de base, a las que yo siempre estoy contento de acudir a cualquier llamada que se me hace. Me siento como en casa y me siento entre amigos y sobre todo pues teniendo también que compartir una mesa con Teresa Vicente, que hemos coincidido en alguna otra actividad y es una maravilla poder confluir, ¿no?, en las perspectivas que podemos plantear. Solo una precisión, aunque me ha parecido una metáfora preciosa: profesor de Teología Ordinaria, eso es precioso. Soy profesor ordinario de Teología Ordinaria. Pero bueno, ordinario, al fin ordinario.
Pero teología ordinaria me encanta. A partir de ahora lo voy a hacer. Bueno, pues en mi presentación yo voy a hablar de cuidar la tierra, cuestión de supervivencia, que es el título que se propone como genérico. Voy a hacer una reflexión más de tipo amplio, ¿no? De tipo genérico. Pero yendo a lo concreto y basándome sobre todo en las reflexiones que hizo el Laudato Si el Papa Francisco. No quisiera comenzar hablando de ecología. A ver si pasa. No, tengo que apuntar para allá o algo, ¿no? Y si quieres pasar ahora. Pasa con el ratón, puedes moverte. ¿Lo has pasado tú? Sí, este lo pasa. Ah, vale, pues entonces lo tengo a la derecha. Vale. Disculpad un segundo que pongamos la intendencia bien y ya está. Bueno, no quisiera comenzar hablando de ecología en el sentido habitual del término, como si se tratara de un asunto especializado, delimitado, casi técnico, que pudiera añadirse sin más a la larga lista de preocupaciones contemporáneas, que eso me parece que se está haciendo. Porque en el mismo momento en que hablamos de ecología como de un tema, como de un ámbito más junto a la economía, la política o la espiritualidad, ya hemos perdido de vista aquello que verdaderamente está en juego. Estoy intentando pasar. Está lejos, está lejos. Creo que está lejos. Ponte aquí. No funciona, funciona. Si quiere cambiar de sitio. Ah, ¿este? A ver si vamos. Presentación. Perfecto. Yo te explico y tú cantas. Vamos. Gracias. Disculpad. Bueno, pues no estamos ante una cuestión sectorial, ni siquiera ante una crisis entre otras. Estamos ante una cuestión de supervivencia. Y no solo de la Tierra entendida como ecosistema, sino de lo humano mismo, de su posibilidad histórica, ética y espiritual. Si hay líneas rojas, esta es una línea. Pero roja absolutamente, roja vermelha. Pasa la siguiente. La intuición central de Laudato Si, la siguiente, por favor. Eso es. La intuición central de Laudato Si, la que quisiera sostener como hilo conductor de esta reflexión, es tan sencilla en su formulación como radical en sus consecuencias. El grito de la tierra y el grito de los pobres no son dos clamores paralelos que casualmente coinciden en el tiempo, sino un único clamor que brota de una misma herida. No se trata, por tanto, de dos crisis distintas, una ambiental y otra social. Crisis económica, crisis política, no. Es una sola crisis, que exija soluciones diferenciadas, no, sino de una única y compleja crisis socioambiental que remite a una causa común, profunda y estructural. Pasa a lo siguiente, por favor. Durante décadas se nos ha intentado convencer de que esta crisis podría resolverse mediante ajustes parciales, correcciones técnicas o cambios de comportamiento individual, cuidadosamente dosificados, reciclar un poquito más, consumir con mayor eficiencia, confiar en que algún avance tecnológico todavía podría llegar y nos permitiría seguir viviendo del mismo modo sin pagar el precio de nuestras decisiones. Sin embargo, lo que está en juego no es un problema técnico ni un déficit de conocimiento científico, lo tenemos en abundancia, sino un modelo civilizatorio entero, una forma concreta de entender el progreso, la economía, el deseo y, en último término, el sentido mismo de la vida. Capitalismo neoliberal globalizado. Y hay que decirle el nombre, hay que nombrarlo. Porque lo que no se nombra no se puede manejar, no se puede entender, no se puede procesar. La siguiente, por favor. La pregunta decisiva, por tanto, no es cómo producir sin contaminar tanto, que esto es donde nos tienen metidos, sino por qué necesitamos producir siempre más. No es cómo consumir de manera más responsable, consumo responsable, es un oxímoron, consumo responsable. Sino por qué hemos convertido el consumo en el eje vertebrador de la existencia. Consumo, luego existo. En el criterio último de realización personal y social. En este punto la crítica del Papa Francisco resulta especialmente lúcida y perturbadora, porque se atreve a señalar que el sistema económico dominante no solo genera desigualdad y exclusión, sino que en su lógica interna se comporta como una economía que mata, tanto a las personas como a la tierra. La siguiente, por favor. Cuando miramos el mundo desde esta clave, los datos dejan de ser fragmentos dispersos y comienzan a formar un cuadro coherente, aunque profundamente inquietante. Los territorios más ricos en biodiversidad son al mismo tiempo los más devastados.
Las poblaciones más pobres son las que sufren con mayor crudeza las consecuencias del cambio climático. Las economías que menos han contribuido a la degradación ambiental son las que pagan el precio más alto de un modelo que no han elegido. Nada de esto es una anomalía del sistema, no es una anomalía. Es más bien la manifestación normal de su funcionamiento, de ese capitalismo neoliberal globalizado. La siguiente, por favor. Hemos convertido nuestra casa en un erial, no solo desde el punto de vista ecológico, con suelos agotados, aguas contaminadas, climas alterados y especies extinguidas, sino también desde el punto de vista humano y social. Están integradas las dos crisis. Con millones de personas descartadas. Feliz frase, feliz término que utilizó el Papa Francisco para referirse a una economía del descarte. Expulsadas a las periferias geográficas y existenciales. Luego, cuando quieren venir, los echamos, no los dejamos entrar, no les damos papeles. Tratadas como sobrantes de un engranaje que solo reconoce valor en aquello que produce beneficio económico inmediato. Porque puede haber un beneficio económico postergado. La siguiente, por favor. La raíz última de este proceso, la siguiente, es que vamos a ver. La raíz última de este proceso es antigua y profundamente bíblica, aunque hoy se manifieste con ropajes modernos. La voluntad de vivir sin límites, la ibris bíblica. Vivir sin límites, no tenemos límites. El relato del Génesis no es una ingenua narración de los orígenes, sino una poderosa antropología simbólica que nos recuerda que el problema no es ni el mundo, ni el deseo, ni la técnica, solo la transgresión del límite. Todo lo demás está al servicio nuestro. Es el límite lo que hemos transgredido. Es la pretensión de ocupar el lugar de Dios, la negativa de reconocer que hay realidades que no nos pertenecen, que nos sobrepasan y que precisamente por eso deben ser cuidadas y no dominadas. El capitalismo neoliberal ha elevado esta ausencia de límites a categoría de dogma incuestionable. Y encima le ponen la palabrita, libertad. Todo el mundo muriéndose y a tomar cañas. Por ejemplo, para poner un ejemplo, libertad. Libertad de explotar, libertad de consumir, libertad de hacer lo que me dé la gana. Eso no es libertad, evidentemente. Producir sin límite, consumir sin límite, crecer sin límite. En un planeta limitado, finito, como es el nuestro, crecer limitadamente, esto es una locura. Pues solo un economista lo puede reconocer. De hecho, se les enseña a los alumnos de economía que la economía es una cuestión de necesidades ilimitadas con recursos limitados. Menuda barbaridad. ¿Tengo necesidad de comerme 10 kilos de langosta al día? El productivismo no es una virtud moderna, sino una forma de ceguera, y el consumismo, lejos de ser expresión de libertad, constituye una de las formas más sofisticadas de servidumbre, la verdadera servidumbre. La siguiente. Se nos ha educado para creer que nuestras necesidades son infinitas, cuando en realidad lo que se ha vuelto ilimitado es el deseo. Lo que hacen es que el deseo sea ilimitado. Claro, el deseo sí puede ser ilimitado, pero eso nos lleva a la patología. Una vez que se ha desvinculado de toda referencia ética, comunitaria y trascendente. El ser humano necesita poco para vivir con dignidad, pero ese poco es sistemáticamente negado a muchos para que otros puedan sostener un exceso estructural que tarde o temprano acabará siendo destructivo para todos. Léase Isla de Epstein, por ejemplo. En este contexto aparece lo que Francisco denomina con precisión relativismo práctico. A lo mejor no somos relativistas morales, a lo mejor no somos relativistas filosóficos, pero hay un relativismo práctico. No como una teoría filosófica abstracta, sino como una forma concreta de habitar el mundo, de tomar decisiones y de justificar comportamientos. Cuando no existen verdades comunes ni bienes intocables, cuando todo queda sometido al criterio del interés individual o del beneficio económico, entonces todo puede ser justificado, desde la explotación de personas hasta la devastación de ecosistemas, pasando por la cultura del descarte. Siguiente diapositiva. El problema se agrava cuando la técnica se emancipa de la ética y se convierte en un poder autónomo, capaz de hacerlo casi todo sin preguntarse seriamente si debe hacerlo. Hoy no carecemos de medios para erradicar el hambre. Esta es la verdad absoluta. Garantizar el acceso al agua o preservar los equilibrios básicos del planeta. Carecemos más bien de la voluntad moral necesaria para subordinar la técnica al bien común y a la dignidad humana. Frente a esta deriva, Laudato Si, siguiente diapositiva, no propone un ecologismo superficial, ni un maquillaje verde del sistema vigente, sino una ecología integral. También una frase magnífica del Papa Francisco. Es decir, una comprensión de la realidad que asume que todo está íntimamente relacionado y que por tanto no existen decisiones inocuas ni gestos irrelevantes. Lo ambiental, lo social, lo económico, lo cultural y lo espiritual
forman una trama única que se sostiene o se desgarra en conjunto. La ecología integral exige, en primer lugar, recuperar el sentido del límite, no como empobrecimiento o renuncia estéril, sino como condición de posibilidad de una vida verdaderamente humana y compartida. Pero exige también una transformación más profunda, que no puede imponerse solo mediante leyes o políticas públicas, por necesarias que éstas sean, sino que requiere una conversión del corazón, una reeducación del deseo y una manera de situarse ante la realidad. Lo más difícil va a ser reeducar el deseo de muchas generaciones, reeducar ese deseo. Por eso el Papa habla de la revolución de la ternura y de la misericordia. La siguiente, por favor. La revolución de la ternura y la misericordia. Una revolución silenciosa pero radical, capaz de desactivar la lógica del dominio y del descarte desde dentro, allí donde se gestan las decisiones que luego se traducen en estructuras injustas. Cuando el ser humano se reconoce a sí mismo como destinatario de un don, el don de la vida, del mundo, de los otros, deja de comportarse como un propietario absoluto y comienza a vivir como cuidador responsable. Somos administradores, no dueños, no propietarios. Cuidar la tierra, la 15 por favor, la última. Cuidar la tierra y cuidar a los pobres no son dos tareas distintas que pueden abordarse por separado, son dos dimensiones inseparables de una misma fidelidad a la vida. Nos encontramos en definitiva ante una encrucijada histórica. O perseveramos en un sistema que aun sabiendo que mata, seguimos considerando inevitable. Claro, si es que el otro sistema era peor, es que tampoco hay otra alternativa. O nos atrevemos a imaginar y a construir una forma de habitar el mundo más sobria, más justa y más humana. Cuidar la tierra no es romanticismo ni ingenuidad. Con el romanticismo y la ingenuidad caemos en el ecofascismo o en el progresismo light. No es una moda pasajera ni una opción reservada a conciencias especialmente sensibles. Es la condición de posibilidad de cualquier futuro que merezca ser llamado humano. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias por ajustarte al tiempo y bueno, sobre todo porque yo creo que abres ahí muchos frentes para poder reflexionar y podernos preguntar. Bueno, pues pasamos a Teresa Vicente. ¿Vas a hacerlo de pie o...? Cuando empiece a explicar el proceso, pero ahora para saludar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Quiero agradecer a la comunidad cristiana de base y a OA por organizar este evento, y luego que veo muchas caras que os conozco y eso me gusta, ¿no? Muchas gracias por venir. Entonces, bueno, gracias también a mis compañeros de mesa. A Pedro lo conozco mucho tiempo y a Bernardo también, y es que todo lo que él dice me lo ahorra a mí decirlo, porque comulgo con todo lo que él está diciendo, y eso que llevo ya muchos años pues discutiendo más con científicos que con juristas, ¿no? Porque los juristas ahora ya no les queda más remedio, porque ya tenemos la ley y los derechos de la naturaleza. El Tribunal Constitucional ya ha dicho que es constitucional en todos sus artículos, y además ha dicho que con esta ley el legislador ha pasado del modelo antropocéntrico al ecocéntrico. Eso es lo máximo, eso es lo que dice el Papa en su encíclica, que yo la cito mucho también. Ese es el modelo de la ecología integral. Y además en la ley, que mucha gente preguntaba, y en el Congreso y en el Senado dijimos que esa palabra no se tocaba, porque eso la incluíamos nosotros en la definición de ecosistema, es la espiritualidad. Eso está en la ley. Eso está en la ley y no consentimos que se quitara. Porque no necesita ser de ninguna religión, si es que lo bueno es lo místico que une todas las religiones, y eso es el verte en la naturaleza. Y cualquiera que no seamos de ninguna religión o que seamos de una determinada o de otra determinada, estamos mal y nos vamos a la naturaleza y nos sentimos bien y se nos caen las presiones y es como alguien que te abraza. Entonces nosotros la palabra espiritual, hasta todas las consecuencias que va a tener, está en la ley. Entonces al concepto de ecología y de ecosistema, que a mí me vino de Ramón Margalef, que fue el primer ecólogo que abrió en nuestro país la ciencia de la ecología, o sea que la ecología fuera una asignatura en las universidades. Eso fue casi en los 80 ya. Yo ya mi tesis doctoral la hice sobre eso, sobre justicia ecológica y derechos de la naturaleza.
Entonces, antes de explicaros el proceso, que eso va a ser más dinámico, y luego con el PowerPoint vamos a ahorrar mucho tiempo porque como ya es un proceso que hemos ganado, que ya estamos al final, pues nos va a gustar vernos cómo lo hemos ido haciendo. Pero antes me gustaría aclararos un par de conceptos y también me uno al pensamiento de Bernardo. Entonces, ¿qué es la justicia ecológica y los derechos de la naturaleza? Vamos a ver, en Occidente ya no, o sea, con nosotros ya hemos avanzado. Ya podemos definir, yo de hecho en mis clases de la universidad, que doy en los últimos cursos, en cuarto y en los máster, yo ya después del Estado Social de Derecho, después de la sentencia del Constitucional, ya hablo de un Estado socioecológico de derecho, ¿no? Porque ya hemos pasado a ese modelo ecocéntrico. Pero para ver de dónde salen los derechos de la naturaleza, porque muchas veces, sobre todo en la incidencia internacional tan grande que ha tenido y tiene nuestra ley, se nos pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible que lo hicierais todo tan rápido y tan bien? Y claro, lo hicimos bien porque el motor era muy bueno, ¿no? Que el motor era la gente, ¿no? Y eso lo haremos. Pero también porque cuando la gente dio un salto hacia la conciencia ecológica, cuando el desastre del Mar Menor, en octubre de 2019, en ese salto de conciencia ecológica y de ética ecológica, porque para construir la justicia ecológica necesitamos antes construir una ética ecológica que viene de esa nueva conciencia de que somos uno con la Tierra, cuando la gente del Mar Menor vio la catástrofe y se manifestaba y lloraba y gritaba que por qué había pasado eso, ellos la ética ecológica la expresaban citando en las plazas ribereñas a políticos, a científicos y a organizaciones protectoras del medio ambiente para que les explicaran por qué habían silenciado la muerte del Mar Menor durante 40 años. Eso era una muerte anunciada. Incluso por qué la ciencia, la ecología, yo hice la tesis en los años 80 en la Facultad de Ecología y en la de Derecho, y ahí se sabía, no es por culpabilizarlo ni muchísimo menos, pero ahí sí que se sabía el problema del Mar Menor, igual que se sabía el problema del río Segura. El del río Segura más o menos se empezó a solucionar, pero el del Mar Menor era, yo lo mando a no sé qué consejería, la consejería la mete debajo de tal, o lo cierra el puesto y tal, y aquí se ha acabado. Pero nosotros con la ILP no. Esa ética ecológica obligó a los políticos y a los científicos a que fuéramos allí, porque claro, cuando te invita el pueblo, ¿cómo no vas a ir ante esa catástrofe, no? Bueno, a mí me gusta más cuando lo explica alguien que no soy yo, pero bueno, le voy a explicar cómo fue, porque seguramente en esa plaza a lo mejor había gente que está aquí. A mí me tocó ir un día que me llamaron y yo fui con un catedrático de química que explicó el proceso de eutrofización muy bien, y con un profesor de Derecho Administrativo que explicaba pues cómo el Mar Menor tenía todas las leyes de protección y tal igual. Y entonces yo le expliqué lo que yo estaba trabajando durante mucho tiempo y ahora concretamente con mis alumnos de cuarto, que son que la naturaleza tiene derechos y que estábamos estudiando cómo darle derechos al Mar Menor. Entonces la gente empezó a decir, eso que nosotros queríamos, nosotros sabemos que el Mar Menor está vivo y que tiene derecho a vivir. Queremos defender el derecho a la vida del Mar Menor y a la protección, pero teníamos que oírlo de alguna jurista o de alguien que no dijera que estábamos locos. Y yo dije, pues yo lo digo. El Mar Menor tiene derechos como tienen otros ecosistemas del mundo, pero en Europa ninguno, porque en Europa quien nos domina es un modelo que en teoría, incluso en la Constitución que la tengo aquí, se nos dice ya en el primer artículo que es un modelo de justicia social, pero claro, la justicia social no dice nada de la relación del ser humano con la naturaleza. La justicia social lo que hace es que descubre un error tan grande como pensar que la naturaleza no está viva y que es un objeto. Pero ese error es un error antropocéntrico, era el error que nosotros arrastramos desde la edad moderna de considerar que la personalidad jurídica y los derechos son solo de los hombres, de los blancos y de los burgueses, de los que tienen dinero. O sea, después de la Revolución Francesa y la Revolución Americana, cuando se
se hace jurídico el modelo de un Estado social, pero mandando siempre la economía, y es esa economía del consumo ilimitado, ese es el modelo de la justicia social. En realidad no es de justicia social, es del estado del bienestar. El estado del bienestar prioriza siempre el modelo económico de la explotación ilimitada. ¿Por qué? Porque desde que se hacen las primeras declaraciones de derechos humanos, tiene el problema de que la personalidad jurídica se le da solamente a los hombres, como he dicho, pero también se le da a las corporaciones. ¿Por qué creéis que tienen tanto poder las corporaciones? Porque tienen 200 años de personalidad jurídica, si no, no podrían actuar. Si ahora mismo a las corporaciones, ya sea bancos, grandes empresas, de lo que sea, se le quita la personalidad jurídica, ahí se acabó todo. Si a la universidad, por mucho que no hayan profesores ni hayan alumnos, sigue siendo universidad, hasta que no haya un papel que diga que no, que deja de ser, hasta que no se le quite esa personalidad que tiene, o a una fundación, que eso sí que no es nada. Pero la naturaleza, ¿quién puede imponerle una ley a la madre tierra? Nosotros, una ley económica, y por eso estamos ahí. Entonces quiero decir que esto que hemos hecho nosotros de darle personalidad jurídica y derechos a un ecosistema, al primero en Europa, es un cambio, como ha dicho él, civilizatorio. La edad moderna ha terminado, ya lleva más de 200 años, fue una revolución en su momento. ¿Por qué? Porque no existía el valor del ser humano. Empezó con el humanismo, pero no existía ese de que todos somos iguales. ¿Pero quiénes? Los negros no, los negros no. Los indios no, los indios no. Los blancos solo. Y nuestras empresas, que pueden ir a cualquier país a traer toda su riqueza. ¿Por qué? Porque eso es legal. Porque somos la compañía fulanica de tal. Yo como abogada estoy ejerciendo desde los 22 años y vengo de una familia de abogados. Y os puedo decir que cuando he sido abogado de bancos también, dejé de ser abogado de bancos cuando cambió la ley con Aznar y los desahucios empezaron a ser como ser ahora. Entonces ya me fui con la Asociación de Afectados por la Hipoteca, la PA, y además presenté una objeción de conciencia en el juzgado, porque yo mi activismo lo llevo siempre al ámbito jurídico. Una objeción de conciencia para que los juzgados no se tramitaran desahucios cuando no había doble, es decir, esa persona había dejado de pagar porque no podía pagar, no porque no quería, sino porque había 3 sueldos y no hay ninguno. Y además tenía menores a su cargo o mayores a su cargo. Y eso era la mayoría de los desahucios que se practicaban. Entonces, las leyes son frutos del cambio, y eso estaba dentro de la justicia social. Nosotros ese modelo lo tenemos dentro de la justicia social. ¿Por qué? Yo digo que no es justicia social desde el ámbito jurídico, sino es un estado del bienestar. Porque, por ejemplo, si yo cuando voy a clase o mis alumnos en bicicleta nos roban la bici, que ha pasado alguna vez, ¿nosotros qué hacemos? Nos vamos a comisaría, me han robado mi bici. Y todo el aparato jurídico se pone en marcha para que te devuelvan tu bici. Ahora, si un alumno que ha pasado veces, y yo he dado clase a pie de desahucio, muchas veces, para pagar el derecho a vivienda, si un alumno va a su casa y se encuentra que hay una orden de desahucio, él no puede ir al juzgado, es decir, que tiene derecho a una vivienda digna y que se queda sin casa. No puede hacerlo. Igual que en la época en que estaba Franco, que yo era pequeña, iba ante los abogados, salía entre el despacho en su casa, en otra parte, yo veía a mujeres llorando, que le había pegado a su marido, o le habían violado, cualquier cosa, y le decía a mi padre: pero papá, ¿por qué tienes que ir tú a su casa? ¿Por qué no vaya al juzgado? Dice: porque no tiene personalidad jurídica, si va al juzgado le dicen que se vuelva. Y yo digo: joder, qué importante lo de la personalidad jurídica, ¿no? Mi abuela era inteligentísima, una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, y no podía ir a la universidad, y nos daba clase a nosotros. ¿Por qué? Porque no tenía personalidad jurídica, no tenía ese derecho a la educación. Es decir, que no está tan lejos. Por eso el movimiento de los derechos de la naturaleza es sobre todo un movimiento de mujeres, porque a nosotros no nos cuesta trabajo entender eso, si nosotras hemos sido objeto hasta hace nada. Entonces, ese error antropocéntrico es el que ha solucionado la justicia social. Y ese es donde más lejos hemos llegado. El modelo occidental, que es el más avanzado del mundo. Más lejos de ahí no hemos llegado.
claro, cuando yo entré a la universidad en los años 80, acababa de terminar el franquismo y la Constitución en el 78 y empezaron a cambiarnos todas las leyes. O sea, nosotros llegábamos a civil y nos cambiaban la ley. Ahora el divorcio, ahora la separación. Llegábamos a penal, los cambiaban ya. Bueno, hace unos años ya que el adulterio no era delito para la mujer. Nos cambiaban todo. El derecho canónico ya estaba ya obsoleto, perdón. Y yo por eso me puse a estudiar el Margalef, porque el derecho canónico era así. Yo digo, pues esto no me va a servir ya, no me va a servir la ley del divorcio y de la separación. Entonces me estudiaba el Margalef, ¿no? Y bueno, quiero decir que cuando empezó lo de la ILP, cuando algunos compañeros decían, pero es que la ley no puede cambiar, tanto yo decía, se lo va a decir una persona que ha pasado de una dictadura a una democracia y que en la universidad ha sido ese gran cambio. La ley está hecha de cambio. Entonces, ese cambio unido al cambio, como él dice, civilizatorio, es decir, que en un planeta colapsado y donde estamos jugando con la habitabilidad del ser humano y de todos los seres que hacen posible que un ecosistema funcione, que es el ecosistema que hace que nosotros funcionemos a su vez, nosotros esto tenemos que contemplarlo desde el punto de vista del derecho. También desde la economía, desde la teología, desde la cultura. Por eso el Papa Francisco ha sido muy valiente. Es que es de todo. O sea, la justicia ecológica no es del derecho administrativo, con mucho ataque de cuernos que le entran a los del derecho administrativo porque se les va el derecho ambiental. Es decir, el derecho ambiental no tenía por qué estar dentro de la administración, porque la administración es la que controla. Entonces, cuando yo empecé la tesis no estaba el derecho ambiental, no se estudiaba derecho ambiental, no existía. Se estudiaba ecología, pero eso ha empezado mucho después, en los años 80, avanzado en los años 80, después de leer la tesis, que fue a finales de los 80. Esta tesis fue la primera, no existía la antidisciplinariedad. A mí me la prohibieron en la universidad hacer la tesis sobre justicia ecológica como la base de los derechos de la naturaleza, prohibida en la Facultad de Derecho. Fue una lucha académica tremenda con los de ecología, Luis Ramírez, y el catedrático de Filosofía del Derecho, Mariano Hurtado, que aunque él era un hombre conservador, nos peleábamos una vez hablando de política, ya no volvimos a hablar, pero era un genio. Él era premio nacional de cine, era un fotógrafo muy importante, entonces él tenía otra genialidad en su cabeza. De hecho, era íntimo amigo de Luis Ramírez, tenía un íntimo amigo, y como la tesis la redactó en un convento de clausura, porque después de ganarlo y ya aprobarlo, porque claro, ya se dijo, bueno, si no lo aprobáis, nos vamos a juntar de gobierno, y claro, ahí estaban los geógrafos, estaban todo, y ya... Bueno, pues me voy a comer mis 15 minutos ahí, pero creo que es muy importante que penséis, que sepáis que los derechos de la naturaleza vienen de la justicia social, igual que los derechos sociales, los derechos de la naturaleza vienen de la justicia ecológica. Igual que los derechos sociales vienen de la justicia social, y los derechos de libertad, los de los hombres blancos y las corporaciones, vienen de la justicia liberal. Eso es académicamente el esquema. Entonces no podemos sacar derechos de la naturaleza de la justicia social, porque estamos como ahora, desde los años 70, invirtiendo un montón de dinero. El Mar Menor es un ejemplo de ecosistema con todas las normas internacionales, regionales, de la Unión Europea, nacionales, con todas, y estuvo a punto de colapsar y sigue en la UCI. Entonces, algún error tiene que haber ahí. Desde los años 70 estamos haciendo cumbres donde se pone de manifiesto cómo estamos, aunque están totalmente dominadas por los lobbies. Eso lo digo porque yo he estado en las 5 últimas, ya no voy más, o nada. Iba como observador de las Naciones Unidas, logramos meter los derechos de la naturaleza, y ya no voy más porque ya es un escándalo lo de los lobbies. O sea, ya es entrar a lo de Naciones Unidas y te ves en el salón central la bola del mundo, preciosa, y luego alrededor anuncios dando vueltas. Claro, yo me creía al principio, antes de leerlos, que eran pues frases del panel intergubernamental del cambio climático o del panel intergubernamental de la salud de los ecosistemas, y sabéis lo que son, y eso se repite en todas las cumbres, las grandes multinacionales. Y lo primero que hacen cuando llegamos
es aparecer una chica guapísima, vestida de novia y un montón de gente joven diciendo que la solución es la energía nuclear al planeta. Esa es la solución. Entonces, claro, después de eso, yo ya cuando logramos meter los derechos de la naturaleza en la Convención de Biodiversidad, para que lo sepáis, está ya metida, yo ya no vuelvo más ahí porque va de mal en peor, ¿no? Bueno, pues esos son la justicia ecológica y los derechos de la naturaleza. Eso es lo que nosotros hemos conseguido, un movimiento social. Esto no podía haber venido en tan poco tiempo, utilizamos justo el tiempo de la ley. Hemos tenido oposición, yo por no la he contado, tengo un compañero que dice que ahora va a escribir otro libro, este sí es el libro que explica todo, el último, hay 4, este es el último que explica todo hasta cuándo conseguimos los derechos sociales, los derechos del Mar Menor. Pero yo le explico las puñaladas por la espalda que la hubieron, yo le explico toda la posición que tuvimos, porque como todos lo solucionábamos rápido, íbamos rápido y la moral del grupo era tan grande, pues tampoco quería en ese momento que nos han pasado cosas gordas, aunque el grupo no se enteraba en el Congreso y en el Senado, y cosas muy gordas incluso de universidades, ¿no? Pero bueno, el caso es que el recorrido ha sido un recorrido que nos ha puesto en la escena mundial. Naciones Unidas me llamó 2 veces y estuve ahí. Nos nombran en los 3 últimos informes del Secretario General de Naciones Unidas como un ejemplo a seguir, y la sentencia del Tribunal Constitucional ya ha sido pues ya lo más importante. Yo no sé si en 5 minutos pasará esto o no lo paso. Ahora en un segundo momento, si te parece, Vale. porque yo creo que has contextualizado perfectamente todo lo que tiene que ver el concepto de justicia ecológica, el recorrido de dónde vienen los derechos de la naturaleza, todo la parte de justicia social, pero que el propio derecho no ha sido capaz de asimilar hasta ahora. Y entonces yo creo que para ese primer panel yo creo que está bien. Bernardo, yo le preguntaría, este ejemplo, por ejemplo, de una iniciativa ciudadana, como ha habido en otros momentos, desde esa visión de la ecología integral, yo creo que es la que combina perfectamente esas 2 dimensiones, ¿no? Una de experiencia de movilización ciudadana es la sociedad civil, la que es capaz de impulsar una iniciativa de este tipo, y no los profesionales, no exclusivamente los profesionales del derecho o de la ecología o de la empresa o de la economía, y yo creo que encaja bien con ese concepto, ¿no? Sí, perfectamente. Además, es que, como muy bien ha dicho Teresa, me con el apellido, como bien ha dicho Teresa, estaba protegido el Mar Menor. Técnicamente estaba protegido. ¿Qué ha pasado con eso? O sea, no hacía falta, entre comillas, a una ley superior que le diera más protección. Estaba todo protegido, pero digamos que con parches, con leyes, con... El problema es como, ¿quién fue aquel cuando la transición? Hacer nosotros las leyes, dejamos a mí los reglamentos. Los reglamentos. O sea, la aplicación. Ese es el problema, ¿no? Quiero recordar que, no sé si fue en el gobierno de Collado, que se impulsó un proyecto de ley de protección del Mar Menor, que cuando llegó Valcárcel lo eliminó. Ahí tenemos una de las causas. El problema es que tenemos una estructura que yo antes lo he dicho con total claridad, ¿no? Que está vivir sin límite, a todos los niveles, vivir sin límite, y por lo tanto, oye, ¿cómo le vas a poner límite al desarrollo económico? Estás yendo contra las personas, no va a haber empleo, siempre con lo mismo, ¿no? No va a haber empleo, no va a haber desarrollo, no va a haber progreso, las palabras mágicas, ¿no? Las palabras mágicas, el progreso, el desarrollo, que, como decía muy bien Walter Benjamin, el progreso en esta sociedad en la que vivimos, el progreso es la barbarie. Él decía, la revolución es el freno de emergencia del tren que va al abismo. El progreso material ya es la barbarie. No necesitamos más progreso material. Y precisamente esta movilización por el Mar Menor lo que nos dice es que, de verdad, cuando la gente se siente concernida, impactada, pero claro, las imágenes eran brutales. Es decir, es que el Mar Menor está muerto hace 20 años. No está muerto de hoy. No fue cuando la sopa verde. La sopa verde es un proceso, eso lo explican muy bien los ecólogos y tal, ¿no? Es un proceso que ha llegado después de mucho tiempo utilizando unas fórmulas de desarrollo económico, básicamente es esto. La pérdida de las formas tradicionales, por ejemplo, el secano de escorrentía, que es el que había en todo el campo del Mar Menor,
es el que permitía que existiera el Mar Menor tal como estaba. Al romper el secano de Escorretía y empezar con la producción agraria intensiva, empezamos con los nitratos, con todo esto, cortar las aguas, ¿no? los procesos naturales que impiden que las aguas lleguen de una determinada manera al Mar Menor. Entonces, esto es todo un proceso que existía. ¿Qué ha sucedido? Que nos ha impactado verlo muriéndose, casi agonizando, parecía que estábamos viendo una persona agonizando. Entonces, esa movilización social es la que necesitamos, pero a un nivel, vamos, a la enésima potencia, para conseguir de verdad que la estructura cambie. Fijaos que nadie pudo decir nada malo del movimiento por salvar el Mar Menor, porque lo que pretendía era salvar el Mar Menor. No sé yo si hoy, son muy pocos años desde que pasó aquello, pero hoy, con la degradación de las redes sociales, y con la cultura del odio que se ha instalado, se podría conseguir. Hay motivos espurios en las personas, son unos pues yo qué sé, están locos, unos hippies de los no sé qué, y se podría conseguir. ¿Por qué? Porque la degradación en la que estamos entrando en la sociedad es una degradación tan fuerte. El proceso, como comentaba antes aquí con un amigo, el proceso por el cual se está destruyendo las mentes de la gente a través de los medios de comunicación y, y sobre todo de las redes sociales, es tan fuerte que pueden llegar a hacer una cosa, en teología, bueno, los cristianos hablamos de un famoso pecado contra el Espíritu Santo, que no se puede perdonar, ¿sabéis? Es el único pecado que no se puede perdonar. ¿Sabéis qué es ese pecado? Llamarle al bien mal y al mal bien. Si tú al bien le llamas mal, ya lo has mezclado todo. Ya no hay forma de salir de ahí. Porque el bien, me acordaba cuando decías aquello de la ONU de 1984, ¿no? Es que estamos en ese nivel. Vamos, que las multinacionales patrocinen eso, pues ya te está diciendo prácticamente cómo estamos. Y este es el proceso. Llegar a decir que lo bueno, que es movilizarse por salvar un sistema ecológico, que en el fondo es por salvar una región, por salvar una forma de vida, por salvar a las personas, porque no es solo salvar el Mar Menor, es salvarnos todos. Imaginaos que se produce esa degradación absoluta y el Mar Menor muere. A ver, dices, se están planteando, vamos a terraplanificar Marte. Pues tenemos la Tierra ya. Si ya tenemos la Tierra, no destruyamos la Tierra. Si no hace falta hacer Marte habitable, anda que no cuesta. Claro, eso es lo que quieren los más. Dejarnos aquí a todos y irse a Marte a vivir feliz con sus tonterías. Es decir, este es el problema que tenemos. Tenemos una estructura organizada para la extracción, el productivismo, el consumismo, vivir sin límites, que es lo que yo decía antes en mi intervención. Y ante eso, yo creo que se necesitan dar todas las batallas pequeñas, como por ejemplo la del Mar Menor, pequeña, ¿vale? Es grande, pero batallas pequeñas, y la suma de esas batallas pequeñas, integrarnos en ellas, yo creo que provocará que haya más conciencia, pues si no tenemos conciencia, ¿no? La justicia ética puede producir esa conciencia, más compromiso, y podamos tener algún tipo de atisbo de futuro, porque si no, si lo dejamos todo al devenir de este sistema económico productivista y destructivo, pues acabaremos, por eso, produciendo para destruir, porque no producimos para otra cosa, no para vivir mejor o vivir más cómodos, Oye, tener lo básico, lo digno, lo que nos haga una vida digna. Pero es que es imposible. Hay un dato, ¿no? El 10% de la población mundial, el 10%, 800 millones de personas, consumen el 50% de todo el consumo del mundo. Y producen, por tanto, el 50% de todos los desechos del mundo. El 10%. Hay una palabra que yo no he dicho en mi intervención, pero quiero apuntar aquí, decrecimiento. Pero el decrecimiento que empiece por ellos. Por los sinvergüenzas como que iban a la isla Epstein, ¿no? Con esos multimillonarios, multimillonarios, de miles de millones. Esos son los que tienen, pero ellos no lo van a hacer. Si les tocas un poco el negocio, Elon Musk ha saltado enseguida. Solo porque quieren controlar que los niños no tengan esta barbaridad que tienen en los móviles. Por lo menos un control. Teresa, tú lo has apuntado en tu intervención, pero yo me gustaría que ahondaras un poco en el hecho de que ese movimiento, fundamentalmente el protagonismo lo asumieron mujeres y mujeres de los pueblos ribereños, de los pueblos de la comarca del Mar Menor. Eso también creo que tiene que ser un motivo pues,
no sé, de alegría, de esperanza y sobre todo de ver que ahí ya no han sido los actores institucionales los que han sido capaces de movilizar, sino que ha sido la propia ciudadanía y en este caso quizá con esa visión como mujeres, ¿no? Sí, yo, como tú dices, me sentí muy alegre en todo el proceso. Y os pilló la pandemia, y nos pilló la pandemia. Sí, pero fue un momento alegre porque yo iba viendo cómo las piezas iban surgiendo y yo por eso nunca, la gente siempre dice, es que Teresa siempre decía que lo conseguíamos, porque es que yo iba viendo, pues como un padre puede ver, este va por buen camino, porque tú lo ves, le ves la cara y ya sabes cómo va. Porque claro, para que hayan derechos de la naturaleza necesitamos primero conciencia ecológica, que ya estaba levantado el pueblo. Segundo, ética ambiental, que ya estábamos pidiendo responsabilidad, ya estábamos ahí. Entonces, eso quería decir que la gente ya tenía ese modelo de justicia ecológica en su cabeza. Igual que cuando las mujeres empezamos a luchar por nuestros derechos, ya tenemos un momento de conciencia de género en nuestra cabeza. Si no está en nuestra cabeza y seguimos pensando que hemos nacido para servir al hombre, pues no estaríamos aquí ninguna de las que estamos. Es decir, primero cambia la conciencia, luego la ética, porque la justicia está dentro de la ética, en una dimensión más grande. Pero la justicia, que es muy amplia y no es solamente patrimonio del derecho, sino que es algo que sentimos como humanos, pero dentro del derecho pertenece a la filosofía del derecho. ¿Por qué? Porque la filosofía del derecho es la única parte del derecho que puede crear y que además su modo de conocer es crítico. Y lo digo yo, que he sido abogado ejerciente durante 10 años, por eso he podido hacer el proyecto de ley. Y ese proyecto de ley, lo que pasó en ese momento, que la mayoría que estaban en la plaza, había muchos niños, pero la mayoría eran mujeres las que en ese momento, y también había hombres, ¿no? Pero ellas estaban ahí. Cuando yo le dije que estaba haciendo el estudio para darle derecho al mar menor y que tal, ellas, es que como locas, no sé dónde sacaron papeles y empezaron a darme papeles ya diciendo que ellas firmaban por eso. Yo decía, pues todavía no está hecho en el proyecto. Y decían, no, pero es que queremos que todo el mundo sepa que nosotros ya a partir de ahora vamos a luchar por los derechos del mar menor. Y eso eran sobre todo mujeres y mujeres de allí. Luego se unieron mucho más y mucha más gente, claro, hasta 700.000, porque fuimos con 740.000, pero al volver a la universidad estaba lleno mi despacho, los sitios de donde recoger estaba todavía lleno, entonces empezamos a leer para agradecer a todo el mundo. Pero no eran ya esas 700.000 personas, sino que las que arrancaron y las que están todavía son mujeres. Aunque, pues, como aquí, por ejemplo, no hay hombre aquí, sí, pero nada más que tenemos que mirar y ver que la mayoría son mujeres. Claro, yo que venía de las cumbres, en las cumbres yo iba como observadora de Naciones Unidas, pero siempre iba o con justicia ecológica, no, justicia ecológica fue al final, con justicia climática, pero es que todas éramos mujeres, pero de todo el planeta, indígenas, en todas las mesas éramos mujeres. O sea que eso es una cosa que es un denominador común, que la mujer está unida a la tierra porque nunca hemos sido ni sujetos políticos, ni sujetos jurídicos, ni hemos tenido un duro, y siempre hemos llevado la supervivencia al mundo. Entonces, a las mujeres no nos cuesta trabajo tampoco de construir el modelo jurídico-político porque nos ha expulsado este modelo. Este modelo es el del siglo XIX, es el del Estado de Derecho que yo explico en la universidad, es el mismo modelo, el de Kant, el de Rousseau, el de los filósofos que dijeron que las mujeres habíamos nacido para servir al hombre y que estábamos fuera de la ética y por tanto del derecho. El de ellos es. Y la bibliografía de filosofía del derecho es todo hombre. Las mujeres hemos aparecido ahora, ¿por qué? Porque si mi abuela no podía ir a la universidad, ¿cómo íbamos a ser profesora y abrir? Es un proceso. Entonces, el que la mujer despierte, la mujer está despierta desde el siglo XIX. Pero después de la Revolución, cuando ella quiso entrar a la Asamblea, los hombres no lo dejaron. Todos estos grandes hombres que hay que estudiar, yo por eso, como filósofa del derecho, antes de explicar a estos hombres, les leo lo que hicieron y luego se lo explico, porque yo, faltaría más que yo, siendo una mujer, explique a Rousseau y a Kant como lo máximo del universo, que fue lo que nos echaron a nosotras. Entonces, primero digo que nos echaron y leo el Emilio con mis alumnos, leo acá, cuando
decía que estábamos fuera del ámbito ético y por tanto de la justicia, y luego yo explico lo bueno que hicieron para la justicia social o para el modelo tal. Pero las mujeres excluidas, fuera. Entonces ahora no tenemos por qué, y entendemos muy bien que este modelo no funciona, porque, bueno, sí, ciertamente se ha reconocido esa igualdad, pero aparte de que las cifras de pobreza no paran de crecer, y eso, si la justicia social realmente funcionara, no tenía por qué ser así, y no ir creciendo, o sea, es que no se ha realizado totalmente la justicia social, se ha realizado el estado del bienestar, que es defender el modelo capitalista, pero a la vez que sea compatible con los derechos sociales, no como derechos subjetivos, que es lo que nosotros le hemos dado el más menor, sino como principios, porque en el título de la Constitución, donde están los derechos fundamentales, ahí hay algo en técnica jurídica que yo le llamo trampa, para otros es una maravilla, para mí como jurista es una trampa y siempre lo he visto así, desde el primer día que lo estudié en la universidad. Los derechos sociales, en vez de estar junto con todo, pues le ponen ahí un capítulo y dicen, estos son principios, eso es degradable. O sea, en derecho la cosa va así. Ética, justicia, para bajar de la justicia a los derechos vas valores, principios, y luego ya lo último son los derechos subjetivos. Es mi derecho, pues yo lo defiendo, es mío. Porque a mí en la universidad me han dicho muchos compañeros que tú dices que la mujer nunca estaba defendida, ella tenía su tutorio, claro. Su marido, que le parecía mejor que no fuera a la universidad, o su novio, que le parecía mejor que si tal, o sea, yo quiero tener mi derecho y defenderlo yo. Esos son los derechos subjetivos. El más menor los tiene él y los defiende él. Y luego, si queréis, hablamos más de eso porque eso es otro tema que hay que hablar. Pero se está defendiendo, el mar menor está defendiéndose por él mismo en 14 procedimientos penales. El primer juicio lo tiene dentro de 2 meses. El mar menor se está defendiendo. ¿Cómo? A través nuestra. Pero no a través de la gobernanza, que ese es el artículo 3 y yo he estado allí y dimití hace poco por una razón muy clara que querías poner ahí, que es lo que tú has dicho. Es decir, esto no es cuestión de la administración, es que los representantes de la administración se creen que ellos van a decidir aquí, y yo se les he tratado de explicar estos 6 meses hasta que yo he tenido que poner la carta de dimisión. Es que esto no es cuestión de la administración, es cuestión del más menor a través del pueblo, y tú tienes que escuchar y abrirle camino. No, es que nosotros representamos aquí a la administración. Claro, si la administración, tanto la central como la autonómica, porque aquí se han unido, ponen al jefe de costa, a la jefa de no sé qué, pues en vez de poner a todos los jefazos que tienen que defender, porque no quieren hacer una objeción de conciencia, porque no lo entienden así, tienen que defender ahí, pues pon a personas de la administración que no sean tan representativas, una persona que controle el mar menor, que sepa el mar menor y que sepa escucharlo, porque cuando creamos la tutoría del mar menor, que fue el 29 de mayo, se creó en la Facultad de Derecho y había una notaria en la mesa con nosotros y levantó acta, y ahí todo el mundo juró, ni por la Biblia ni por la Constitución, juraron por el mar menor y por defender el interés del mar menor. Entonces ahora que no vengan a decir que ellos están defendiendo el interés de la administración, porque entonces estamos donde estábamos, derecho ambiental y derecho administrativo, y esto no es eso. Esto es que tienes que escuchar a la naturaleza, porque la naturaleza habla. Y entonces por eso tiene los guardianes, tiene los científicos, tiene la discusión. La naturaleza habla. Si tú no la entiendes, como me han dicho en conferencias algunos catedráticos de filosofía del derecho, es que la naturaleza no puede vivir porque no tiene sistema nervioso. Y he tenido que decir, bueno, si hay algún ecólogo o hay ahí que le pueda contestar, mejor que yo, porque claro, hay muchos juristas que ahora ya menos, porque ya, pero que no pueden entender esta figura porque no es fácil de entender. Pero entonces es fácil de entender que un banco tenga personalidad jurídica y que un ecosistema no lo tenga. Eso es más fácil de entender. No, es que también la mente se coloniza, pero las mujeres descolonizamos mucho más rápido. Bernardo, ¿te sugiere alguna de los matices que se han aportado aquí? Me interesa mucho un tema porque en la propuesta del Papa Francisco de la ecología
ideología integral, ¿no? Donde se integra tanto los pobres, ¿no? El grito de la tierra y el grito de los pobres. Ese es un instituto de Leonardo Boff. Sí, el grito de la tierra y el grito de los pobres. Me interesa mucho que lo que se hizo desde el Mar Menor es una propuesta que ha triunfado porque era transversal. Es decir, no iba capitalizada por un partido político, no iba contra ningún partido político, sino que era por defender los derechos, por defender la vida, y yo creo que ese es el modelo, que sea transversal, que podamos, porque esto no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de medio pensionista, esto es de la propia vida, de la propia existencia, y yo creo que ahí podemos estar todos. Entonces, en la medida en que lo hagamos así, en que hagamos movimientos transversales, en donde todos podamos sumarnos, y donde no se pongan principios ideológicos por delante, sino la realidad que está ahí, sea esa realidad o la realidad de la pobreza. Mi amigo Sebastián Mora, lo tenéis la semana que viene, es un hombre que se ha comprometido, desde que estaba en Cáritas, por esa realidad, es decir, transversal. Esto no es cuestión de ideologías, porque inmediatamente intentan llevarlo para destruirlo a cuestión ideológica. Esto es de tal partido o esto es de tal ideología. No, la transversalidad. Yo creo que aquello fue porque era transversal. Y ahí había gente de todos los colores, de todo. Porque lo que importaba era aquello, defender esa realidad. Entonces, en la medida en que hagamos eso, en que seamos capaces de generar movimientos transversales, estoy pensando, por ejemplo, en la cuestión de la inmigración, que recogimos firmas y se hizo la ILP y al final, en la medida en que sea transversal, no sea una cuestión ideológica, de ninguna manera. Ideológica en el sentido peyorativo del término. Ideológica, sí, partidista, exactamente. En la medida en que no sea eso, conseguiremos, porque gracias a Dios todavía nos queda sentido común. Y si tú dices, oye, que el Mar Menor hay que defenderlo, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir contaminándolo? No. Oye, que las personas que están aquí entre nosotros y no tienen papeles, pues están viviendo con una precariedad enorme. Habrá que atenderlas como personas que son. Y en el discurso como personas podemos estar todos de acuerdo. Entonces, en la medida en que podamos generar elementos de transversalidad, yo creo que la victoria está más cerca de conseguir los objetivos de una sociedad más humana, más justa, donde se respeten los derechos medioambientales y también de los pobres, porque lo has dicho muy claro, tú eres profesora de filosofía del derecho, ¿no? Estos son los derechos liberales, ¿no? Son de las personas jurídicas a las que se les da la persona. El pobre, ¿qué derecho tiene? No tiene ninguno, porque además no se puede defender por sí mismo. Si no se puede defender por sí mismo, no tiene. Entonces, ahí es donde tenemos que focalizar el asunto, en esa transversalidad y en ese compromiso por solucionar realidades concretas. A lo mejor, partiendo de lo concreto, los resultados serán mejores que si vamos a cambios estructurales, ¿no? Quizá los cambios estructurales, eso es más del 20, 19-20, las revoluciones. Esto es más otro tipo de cambio, ¿no? Pues si os parece, abrimos ahora ya el turno de diálogo para, bueno, que podéis hacer las reflexiones que queráis o dirigir alguna pregunta a alguno de quienes están aquí en la mesa, ¿vale? Solamente os pediría brevedad para que pudiéramos participar el mayor número posible de personas. Sí, no se trata de dar dos conferencias, ¿no? No. Yo quería preguntar si todas las mujeres de la zona del Mar Menor recogieron firmas para esta ILP tan importante, ¿cómo puede ser que en las últimas elecciones Vox arrasara en esa zona? Es incomprensible. ¿Hay alguna explicación para eso? Pues no. Yo lo único que le tengo que agradecer a Vox, cuando estaba bueno, aquí hay una diapositiva que lo pone muy claro para que nos vea a Vox, y cuando estábamos en el Congreso, a ver, ahí, bueno, fue la primera vez que fuimos al Congreso, cuando estoy, a ver, ese, ahí. Yo la cara esa que tengo ahí, aparte de que no doy nada ese día, porque ahí, hablando también, enlazando con lo que ha dicho Bernardo, y su pregunta, vamos a ver, es cierto que uno de las razones de esta victoria tan grande que ha sido objeto del Nobel, ¿no? En toda esta trayectoria, aunque el Nobel fue personal por toda la trayectoria, pero si no llega a ser por la gente no hubiéramos conseguido la firma, no se hubiera conseguido. Pero todo este movimiento es cierto
que uno de sus fuertes fue que no estaba politizado, pero no porque no se intentara. O sea, nosotros hemos llegado a tirar mesas de políticos tanto de derecha como de izquierda. Le dijimos que ahí no entrara ningún partido, que los que quisieran coger firmas los cogieran a modo personal. Y a mí ha habido gente y alumnos que han dicho: yo soy de Vox, profesora, ¿puedo coger firmas? Y les dije: claro que sí, toda la que te dé la gana. O sea, que eso es cierto. Pero los partidos políticos lo intentaron y también hicieron, por ejemplo, en la cátedra que yo dirijo, la de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, que ya estaba, lo primero que hizo el Parlamento Regional es quitarnos el dinero, que era nada, muy poco dinero que había en la, porque nosotros queríamos dinero público, no nos importaba el color político. Eso fue antes de empezar a coger firmas. Pero por si acaso quitaron el dinero. O sea, que esto se ha conseguido sin un duro. Eso también, y esto lo he oído en Londres, eso da la razón, y yo ahora todo pasado, no es que diga que esté bien, que nos dejaron sin un duro y que hasta ahora no haya entrado ni un solo duro, no es que yo diga que esté bien, pero sí es cierto que eso me dio mucha fuerza, porque yo utilizaba siempre todas las veces que tenía que hablar para contarle al pueblo lo que pasaba, ¿no? Y entonces en el momento que decía que no teníamos nada de dinero, ahí empezaban a salir, no dinero, si dinero no ha habido. Pero sí que empezaba a salir gente que ellos iban a organizar todo lo medio visual, empezaban a venir directores de cine, empezaban a venir escritores, poetas, directores de teatro, empezaba la gente a decir que ahora con un avión, recorriendo porque un amigo suyo era piloto, iba a ir con el avión, y el otro que nos abrazábamos todos alrededor del Mar Menor. Entonces, cuando había discusiones, porque entre los seres humanos hay discusiones, y había discusiones incluso en el grupo base, yo decía: bueno, pero ¿el problema cuál es? ¿Por qué este quiere hacer y tal cual? Digo: bueno, pero ¿lo haces con tu dinero? No, pues déjalo todo lo que le da gana, ¿qué más da? Si hubiera habido dinero, porque estos han llevado dinero, también, o sea, fue porque no había ni política ni dinero. Entonces es muy importante decirlo ahora, porque ahora parece que si no hay dinero, que lo único que vale son las armas, para destrozarnos a todos, y el dinero. Pues nosotros, nuestra arma fue no tener dinero y no tener ni ideas políticas, ni religiosas tampoco. Porque la religión también separa, es lo que más separa, la religión y la política. Si nos quitamos la religión y la política y cada uno tiene su conexión espiritual con quien le dé la gana, y cada uno vota al partido que le dé la gana, pero aquí no se va a hablar de eso, eso a todo pasado. Yo me di cuenta, y a mí es que nadie mandaba, porque decía: bueno, pero aquí ¿quién manda? Y decía: aquí no manda nadie. Pero hombre, ¿a quién lo financiará? No, nadie lo financia. No, aquí está Teresa, que hizo esto, pero ella no manda nada. Y de hecho la gente cuando entraba se daba cuenta que no teníamos ni asamblea, ni nada, de nada. Entonces una vez ya me llamó Greenpeace y me dijo que esto va a ser un fracaso. Y digo: ¿fracaso por qué? Porque no tenéis organización, no necesitáis. Yo digo: nosotros vamos muy bien sin organización. Y sin organización ganamos. No tuvimos ni dinero, ni organización, ni color político, ni ideario religioso. Nada. Pero éramos una piña espiritual, unidos, aunque no lo reconociéramos. Cuando llegamos al Congreso, entonces ya, ese fue el primer día, cuando yo defendía la ley el primer día. ¿Qué pasa ese día? Que ahí acaba el movimiento social. Entonces, si los partidos políticos no toman en consideración el proyecto de ley, que en la otra foto se ve, que lo llevo yo en la mano para entrar al registro, que estoy con la ministra, ¿La anterior? Ahí, lo que llevo yo en la mano, esa es la primera vez que vamos al Congreso, es el proyecto de ley que había que registrarlo para que dijera el gobierno si estaba bien o no estaba bien. El gobierno dijo que estaba bien. Por eso los que critican la ley, digo, pues no le corrigieron ni una coma, que estaba bien la ley. Entonces que podíamos empezar a recoger firmas. Entonces pasa, aunque sea rápido, bueno, un poco antes. Antes. Esa, después, despacio, vamos un poco más. No, es que esa va detrás. ¿Va detrás? Sí, entonces, vale, vamos para adelante. Después del presidente del gobierno. Ahí, esa es la Junta Electoral Central. Ahí tuvimos que dar las firmas, las 640.000 firmas, porque ahí las vuelven a revisar. Y si hay algo que está mal, te quitan el 10% de todo.
empezaron a llorar y todo, de cómo llevamos las firmas, porque ya revisábamos todas las noches, lo dijimos a todo el mundo, en la universidad y en cada sitio que mandábamos. Total, que cuando llegamos al congreso, que era lo que iba, y con esto termino, claro, ahí nos jugábamos todo, porque nos podían decir, bueno, este movimiento social ha sido muy bueno, 640.000 firmas, anda por buena más de 600.000, o sea, la mayoría, enhorabuena, pero el PP podía decir que no lo consideraba, o cualquiera. Todos los partidos políticos dijeron que sí. Ponme la cara esa de loca que tengo para que sepan. El único que dijo que no, y se lo he agradecido ya, de todos, y luego se ven las votaciones, fue Vox, el único. Derecha, izquierda, grande, pequeño, centro, todo, porque ahí vas, tú expones la ley, los partidos políticos te dicen lo que no entienden, tú les respondes y luego votan, todo que sí menos Vox. A Vox el presidente de la mesa dijo que se largara, porque él lo único que hizo fue insultarme a mí. O sea, en vez de defender con argumentos, dijo, lo primero que dijo fue que yo era una estafadora y que yo no era profesora de la universidad. Entonces uno del PP se levantó y dijo, pues si fue profesora mía hace 20 años. Era el PP, luego por eso el PP nos votó y nos puso con la nube. El PP dijo que él tenía preguntas para hacerme, pero que no me la iba a hacer por lo que había hecho Vox. Que él sí me las quería hacer y luego ir a la universidad me las preguntaría luego. Porque Vox, bueno, después me dijo que era una estafadora y que yo no era profesora de la universidad, que yo era una... ¿qué me dijo? Una bolchevique bolivariana. Comunista bolchevique bolivariana. Entonces, claro, para justificar eso, sacaron dos fotos. Una de Carlos Berzosa, el rector de la Complutense y catedrático de Economía, y otra de Paco Jarauta. O sea, los dos intelectuales más famosos que tenemos. Y curiosamente estaban allí porque los había invitado el Congreso a ese evento. Que también. Madre mía. Por eso es bueno contarlo, ya que hemos ganado. Voy a ser muy breve. En primer lugar, agradecerte a ti, Teresa, por todo el trabajo que has realizado en estos años y llegar hasta donde ha llegado. Muchas gracias. También Bernardo, porque ha apoyado a nuestro Papa Francisco y el Laudato Si es, pues eso, el cuidado de la casa común. Muchas gracias. Tengo muchas preguntas, pero concretamente para explicar a la gente que me pregunte qué significa en un lenguaje más sencillo, la entidad jurídica, de qué personalidad, de quién puede denunciar. Yo puedo denunciar algo que yo haya visto en el Mar Menor que esté perjudicándolo, y también si vos llega a la Asamblea, ¿puede derogar esa ley? Vale. Y otra pregunta que era, que ya se me ha pasado, porque vamos, son muchas preguntas, pero bueno, con esas dos, y claro, y otra sería, una razón o dos por las que tú has dimitido. ¿Vale? Vamos a darle la palabra a otras dos personas que quieren plantearla y hacemos una respuesta, ¿te parece? ¿Vale? Vale, hola. La primera, un poco para Bernardo. No me gusta mucho dedicar mucha energía a la Iglesia Católica, pero lo cierto es que después de la Laudato Si de Francisco, de la incluso sorpresa de un documento tan avanzado ecológicamente saliendo desde el Vaticano, ¿qué pasa ahora con la Iglesia? ¿Va a sacar en algún momento algo que se parezca mínimamente o ha decidido un silencio y olvidarse totalmente de eso como una rara avis que pasó? Ya no es un tema de que haga la Iglesia, es un tema que como creyente nos puede preocupar porque fue una luz de esperanza de que la creencia, los creyentes cristianos encontrábamos en la Iglesia una manera de alinearnos y congraciarnos con todo el espíritu ecológico de nuestra sociedad. Una. Y luego por el lado de Teresa, un poco la preocupación. ¿Cómo va
avanzando en la defensa del Mar Menor, porque un poco lo que da la sensación es que estamos como a la defensiva, que ahora lo que se da es unos intentos de atacar, quitarlo, barrerlo de alguna manera o dejarlo tan light que al final no la vuelvan a meter en el Mar Menor. ¿Cómo está la cosa? ¿Podemos tener esperanza o, como no tantas cosas en esta sociedad, meternos a la trinchera por la que está cayendo? Muy bien. Si quieres, hay otra persona. Y ya vamos respondiendo cada uno, ¿vale? Sí. Hola, yo agradezco mucho la perspectiva que habéis dado en vuestras intervenciones. Hay una cosa que hace un par de días en un seminario informativo dentro de mi sindicato, yo estoy en Comisiones Obreras y había un seminario acerca del tema de la emergencia climática y la relación con los sindicatos y tal. Y acabó con una frase que decía: no hay empleo si no hay planeta. Y a mí me pareció muy interesante porque muchas veces a lo mejor el trabajo sindical, ahora mismo por ejemplo que está en juego todos los puestos de trabajo de salir y tal, como que muchas veces la cuestión ecológica se tiene que crear para cuando se pueda, para cuando haya tiempo, para cuando... O sea, como que muchas veces en la tesitura entre el progreso entendido como sostener el empleo y demás, y lo otro para haber una tensión, y creo que se empieza a ver claro que eso, la necesidad de la transversalidad de la perspectiva ecológica, si no hay planeta, no hay empleo tampoco. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y yo creo que entonces se está tomando más en cuenta en otros sectores el tener la perspectiva ecológica como un eje y no como una parte del programa así que pone así para llenar la última página y tal. Y en ese aspecto, cuando se estaba comentando cómo esa incongruencia entre lo que la gente vota y a lo mejor cómo se ha situado en torno a esta lucha por el Mar Menor y tal, yo valoro mucho que esta lucha haya sido transversal y entonces efectivamente mucha gente de muchas perspectivas se haya sumado. Lo que pasa es que creo que luego cuando ya están fuera de ese contexto es como que la gente piensa: amo mucho el Mar Menor y lo quiero defender, pero luego nos suman 2 y 2, 4, es decir, como tenemos esta ganadería, esta agricultura, no sé qué, no sé cuánto, es decir, que yo creo que la intoxicación viene mucho de cortar los hilos de razonamiento que te hacen ver las causas y las consecuencias. Entonces yo amo el Mar Menor, pero no me doy cuenta de que el modo de producción que tenemos lo mata, ¿no? Y entonces la gente vota sin relacionar una cosa con la otra, por así decir, tengo la sensación. Perfecto. Bernardo, si quieres empiezas tú. Muy bien, pues bueno, podríamos dar otra conferencia con alguna pregunta que se nos ocurra aquí, pero no es la cuestión de dar otra conferencia. La pregunta concreta es: ¿qué pasa con Laudato Si en la Iglesia? Laudato Si ha venido para quedarse, el Papa León XIV ha retomado todo eso, está en los documentos, se utiliza en teología, en las asignaturas que se preparan, eso está ahí. Lo que pasa es que la Iglesia no es la que va a cambiar el mundo, por desgracia. Es decir, no podemos exigirle eso, pero sí que está ahí y que está funcionando. Claro, no tenemos un Papa con el carisma que teníamos antes, pero sigue en la misma línea y yo creo que está dando sus frutos porque lo utilizamos los teólogos, porque lo utilizamos en las clases, porque se escriben libros, porque incluso muchos obispos lo utilizan, que no querían, pero lo utilizan. Es decir, esto va poco a poco, sobre todo en la Iglesia de España, que es una iglesia pues, muy particular. Y por otro lado, sumando todo lo demás, y con esto acabo yo mi intervención, mirad, Vox no es la enfermedad, Vox es el síntoma. La enfermedad es la enfermedad social. Cuando uno le detectan un cáncer, lo primero que hace es negarlo. No lo tengo, ¿no? Pues Vox es el síntoma de esa enfermedad que niega. El segundo es buscar seguir como estaba. Yo voy a seguir con mi vida como estaba, voy a seguir consumiendo como consumía, produciendo como producía. Vox es el síntoma. Y lo tercero es culpar a otros de lo que le pasa. Esas son las 3 claves para entender lo que es Vox. Vox no es el problema, Vox no es la enfermedad, Vox es el síntoma de la enfermedad. Seamos conscientes que tenemos una enfermedad. No que hay uno que hay que combatir y si acabamos con él, no. Porque acabas con el síntoma no has acabado con la enfermedad. Tienes que acabar con él. Tenemos que hacer un proceso de concienciación, de introspección, de reflexión y de compromisos concretos, como este. Y de esta manera, transversal, apolítico en el sentido de apartidista.
de compromisos por las realidades concretas. Identifiquemos claros los objetivos y vayamos a por ellos. Teresa, pues si quieres retomamos esa explicación sencilla de cuando te preguntan cuando vayas por la calle, bueno, ¿y esto qué supone? Al Mar Menor, ¿quién lo defiende y por qué se defiende? Eso daría de juego para explicarlo con mucho detalle, pero si puedes hacer esa síntesis... Sí, voy a intentarlo, vamos a ver. Bueno, como no siempre me inspira, voy con lo que él ha dicho de Vox, Sí. un minuto. Lo que tengo que agradecerle a Vox es que después de eso que hizo en el Congreso, claro, primero agradecerle que toda la derecha se vino con nosotros inmediatamente. Y segundo, que entonces él amenazó, antes de salir, si esta ley sale adelante, vamos al Tribunal Constitucional, porque tengo el número de tal. Y yo le dije, por favor, ven enseguida. En el momento que salga la ley, tú te vas corriendo al Tribunal Constitucional. Porque tenemos la ley más popular de toda la historia de la democracia. Segundo, todos los partidos políticos nos han dicho que sí, solamente necesitamos ya que el Tribunal Constitucional nos dé la razón, porque si no siempre vamos a tener sobre la cabeza. Y efectivamente, recurrió cuando salió la ley, el Tribunal Constitucional nos dio la razón. Entonces, es una cosa. Luego, lo otro, que tú me dices, bueno, también para descargar un poco, vamos a ver, a mí lo que más me gusta cuando me preguntan por la calle, lo que más me gusta de lo que me han dicho, es, profesora, la única ley que he entendido en mi vida. Entonces, eso invito de que os la descarguéis, son 8 artículos, eran 7. Los Ciudadanos, como no lo dejamos que hiciera ninguna enmienda, al final Ciudadanos puso el 8 ni quita ni pone, o sea que lo dejamos. Pero son 7 artículos porque en realidad está escrito para que el pueblo lo entienda. Entonces yo la escribí con esa idea de pensar, es que la gente en pleno COVID, que le da hasta miedo coger un boli y no se va a poner los datos, que esto no era online, tenía que estar un rato poniendo todos tus datos por si no sabía lo que estaba haciendo. Entonces la escribí pensando en eso, y aparte que yo como jurista, cada uno tiene su idea, mi idea es que las leyes tendrían que entender a todo el mundo, porque si la ley es para obligarnos a algo, si no lo hacemos nos meten a la cárcel, lo tenemos que pagar, por lo menos que se entienda, pero no la entendemos ni nosotros, por eso jugamos a la interpretación. Entonces una cosa es que tú en un juicio partas de los mismos hechos, la misma ley, la interpretas, y otra cosa es que nadie entienda la ley, ¿no? Porque el reglamento nos nombraron comisión gestora y estuvimos 4 abogados, que al final lo hicimos, para traducirlo. 4 abogados que estamos toda la vida trabajando como abogados. Entonces, o sea que no es fácil, y puede ser fácil. Entonces yo voy a intentar explicártelo, pero tampoco es fácil explicártelo porque es algo muy bien. Entonces, primero, ¿qué es la personalidad jurídica? Segundo, ¿quién puede defender al Mar Menor? Y enlazo contigo cómo está la defensa del Mar Menor y por qué me dimití, ¿vale? A ver si me da tiempo. ¿Qué es la personalidad jurídica? El derecho es una ciencia, es una teoría que la inventan pues, hombres o mujeres, hasta ahora hombres, pero ahora también mujeres. O sea, es una teoría, ¿no? No es una teoría científica que intenta describir lo que ve, sino que él dice una cosa y eso se hace. Entonces, para que alguien tenga derechos, sea un hombre, una mujer, un niño, o una entidad o una corporación, para que tengan derechos, primero te tienen que dar la personalidad jurídica. Si no tienes personalidad jurídica, no hay derecho. Acordaos lo que os he contado de las mujeres que iban en la roca, ¿no? No hay derecho. Entonces, nosotros, en el artículo 1, el artículo 1 dice, el Mar Menor tiene personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque me va a dar. Punto. No le dieron del siglo XIX personalidad jurídica a las entidades mercantiles, nosotros lo damos al Mar Menor. Y como jurista yo sé que eso se puede hacer. ¿Por qué va a tener derecho, ya lo hemos dicho, un banco, una universidad, una fundación, y no va a tener derecho tal? Entonces, tiene derecho, ¿por qué? Porque lo decimos nosotros, lo decimos 700.000 personas. Lo decimos, ¿cuántas personas tienen que decir que el Mar Menor tiene personalidad jurídica? 500.000, dice la ley. Pues vamos a decir 500.000. Ese es el artículo 1. El Mar Menor tiene personalidad jurídica. Es lo que se llama, en filosofía del derecho, un acto performativo, ¿verdad? Igual, es decir, un acto que construye. Yo digo que tú eres marqués y te conviertes en marqués. ¿Por qué? Porque me da la gana a mí, porque yo soy aquí el señor feudal y te convierto en marqués. Pues eso es la personalidad jurídica. Algo que se necesita para tener derecho. Y el Mar Menor se lo hemos dado a la ciudadanía. Eso no se lo hubiera dado nunca el poder ni intelectual ni político. Nunca. Porque el poder nunca se comparte.
aunque sean de izquierda, de derecha, como sea, hay grados, ¿no? Pero no quieres compartirlo. O sea, tú quieres que mande la administración y que mande las instituciones y ya está, y no quieres que mande la naturaleza a través de todos. Pero bueno, esa es la personalidad jurídica. ¿Cómo se defiende el Mar Menor? Hay 2 artículos, el 6 y el 3. El 3 es la gobernanza, que eso era de esperar. Bueno, pues el Mar Menor es una entidad natural, tiene que tener una gobernanza, ¿no? Describir la gobernanza, eso lo describimos en el artículo 3, que luego el Real Decreto no hizo una jugada, pero bueno, si me hace un favor lo explico. El artículo 3 ya dice, al Mar Menor lo va a gobernar la ciudadanía. ¿Cómo se va a organizar? Mediante 3 comités. El comité de representantes, el comité de los guardianes y el comité científico. Eso es lo que está creado ahora. Que eso es lo que está creado ahora, lo que creamos en mayo. Y que yo dimití hace poco, antes de Navidad dimití. Eso es. Vale, ya explico por qué dimití. Bueno, eso funciona de esa manera, eso es lo que todo el mundo esperaba. A mí fue el artículo que más trabajo me costó escribir, ¿no? Porque yo decía, joder, otra vez tenemos aquí a los que mandan. Entonces, si lo ves en la ley, lo podéis leer porque es muy fácil, en todos los comités la mayoría es ciudadanía. ¿Por qué? Porque la administración ya ha tenido 40 años con todas las figuras de protección del Mar Menor, que se quiera buscar ahí. Todas las figuras de protección ya están en tus manos, lo tenías en tu poder, derecha, izquierda, todo teníais al Mar Menor con todas sus figuras de protección. No habéis hecho nada, ahora nos toca a nosotros. Entonces tenéis que escuchar, y la voz del Mar Menor va a venir a través nuestra. Y entonces tenéis, estas son todas las figuras de protección que tienen. Han tenido 30 años con todas esas figuras de protección. Las máximas no existen más. Y el Mar Menor, lo habéis dejado morir. Todas las comisiones que se han ido creando han ido dimitiendo cada uno de esas, los componentes de esas comisiones dimiten. ¿Por qué? Porque no los dejan hablar. Eso es. Porque no los dejan hablar. Eso bueno, es. Ahora diré mi visión, que es importante para entender la figura. Entonces, esto es una figura nueva, que quiere decir que la voz la tiene la naturaleza a través de la ciudadanía. Tu pregunta, ¿a través de qué ciudadanía? Ese es el artículo 6. El artículo 6 dice que el Mar Menor lo puede defender cualquier persona física o jurídica. O sea, lo puedes defender tú, lo pueden defender los inuits, lo pueden defender los Athabascan del Ártico, lo puede defender cualquier persona. ¿Por qué? Porque si todos somos naturaleza, ¿por qué lo va a defender solamente una gobernanza de tutores? Los tutores también, pero nosotros, como personas, podemos defenderlo. Ahora, ¿cuál es el problema de ese artículo? Ese artículo se lo querían cargar todos los partidos políticos en el Congreso, todos, incluido el PSOE, los más rojos, todo. Decían que eso no, nosotros dijimos, como en ese momento ellos lo único que habían visto era miles de personas alrededor del Congreso. Entonces ellos en las enmiendas, lo cierto es que las negociaban con nosotros. Yo me enteraba de todas las enmiendas y las discutía con ellos. Entonces ya le dijimos bien claro, como se toque el artículo 6, nos lanzamos todos. O sea, el artículo 6 es nuestra señal de identidad, es el alma de la ley. O todos somos naturaleza o no somos ninguno. ¿Por qué unos cuantos? Aunque esté muy lo de la gobernanza. Entonces, no lo tocaron. A mí me llamaron los jueces para que fuera a la escuela de Salamanca a explicarles la ley. Y todos decían, pero ¿cómo habéis colado el artículo 6? Algunos alucinaban, qué maravilla, esto es como una jurisdicción universal para todos. Ahora, de ahí a lo que tú me preguntas, qué es lo que la gente dice, ¿no? Nosotros el artículo 6 lo hemos ejercitado antes de que se creara la tutoría. Y por eso el Mar Menor está entre este procedimiento. Tú me dices, yo puedo ir si veo algo mal al Mar Menor. Ves como todos los derechos de los niños son de todos. Si tú ves a un padre pegándole a un niño, tú puedes denunciarlo, aunque no sea su madre, ¿no? Porque los niños tienen sus derechos, ¿no? Pero si tú vas al juzgado sin una prueba suficiente que diga que ese daño al Mar Menor tiene una incidencia enorme en el Mar Menor, no que yo he visto una juerga que han tirado tal, el juez no te lo va a estimar. Entonces hay que prepararlo muy bien. Por eso yo el primer caso del artículo 6 dije, no tenemos que tener prisa. Yo como abogado siempre he dicho, no hay que tener prisa para ir al juzgado. Hay que preparar
preparar bien la prueba y hay que ir a ganar. Entonces, si tú ves una cosa, lo que puedes hacer es ir a los tutores y comentárselo, pero para ir al juzgado tienes que ir con una prueba pues, de científicos que te digan esto ha sido por esto, una prueba muy fuerte, porque si no, no te lo van a estimar. Pero que un grupo, por ejemplo, de sindicatos, a mí me han llamado, hay varios países que ya se han unido y le han reconocido, en Suiza, por ejemplo, y en Alemania, han reconocido ya que ellos también son el Mar Menor y lo han reconocido los ministerios. Es decir, si por ejemplo los sindicatos, la Intersindical de Europa quiere ir contra el Mar Menor y tiene su prueba, claro que puede ir. Los inuits quieren ir, pues cogen con su prueba y van. Pero cualquiera de nosotros que estamos viendo cualquier cosa, como a mí me mandan, digo, no, si es que esto no va a ningún lado ahí. ¿Por qué estamos en los 13 casos? Es que si lo explico me lleva tiempo. Disculpa un momentico, ¿queda alguna pregunta? Ahora continuamos contigo, pero es que tenemos que despedir a Bernardo, que nos pidió por favor que a las 9 él tenía que marcharse por sus compromisos y queríamos agradecerle, yo creo que bueno, tu participación, tus aportaciones y como siempre, el que esté siempre dispuesto a poder compartirlas con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, porque lo he pasado genial en esta mesa. Muchas gracias, Teresa, otra vez he aprendido un montón, me llevo un montón de notas, ya hablaremos y muchas gracias por haberme escuchado. Pues si hay... Cabría una pregunta solamente para que una su última intervención ya Teresa con eso. Ya está. Es que era para Bernardo. Pues entonces lo sentimos. Guárdamela. Bueno, pues entonces... ¿Por qué dimití? Tengo que decirlo, ¿por qué dimití? Ya está. Eso sí, cuéntalo. ¿Tú formabas parte de cuál de esa...? Bueno, y además que eso es justo lo que os he explicado. Por eso lo corona, porque hay que, no solamente teoría, sino hay que hacer las cosas en la práctica. Entonces, primero, yo estaba de presidenta del comité de representantes, donde está la administración central y la administración autonómica. Entonces, en la ley, en la redacción de la ley, la primera, la que la gente firmó, ahí está que en ese comité éramos 3 de la administración central, lo nombraban ellos, 3 de la administración autonómica y 7 ciudadanos, o sea, más del doble. Eso estaba claro ahí, que nos tenían que escuchar a nosotros, como en los demás comités, pues la mayoría pues, son ciudadanos libres, ¿no? Que están escuchando a nosotros. Pero en el reglamento, ahí hubo una cosa, no es que no lo viéramos, lo que pasa que como el reglamento nos mareó tanto, porque el reglamento podría haber salido, si la ley salió en el 2022, podría haber salido al mes siguiente o a los 15 días el reglamento. Bueno, no, tenía que hacer un montón de recorrido, pero ese recorrido estaba hecho. Sí. Hace un montón de tiempo que yo lo había hecho. Ya además fui a Madrid a hablar con ellos porque me llamaron y el recorrido estaba hecho. Pero ellos no se atrevían a sacar el reglamento antes de que el Tribunal Constitucional sacara la sentencia, porque son políticos en el fondo y dijeron, ahora sacamos un reglamento y luego el Tribunal Constitucional dice que esta ley no vale. Entonces, como esperamos tanto con el reglamento te pueden marear tanto, entonces fue por lo que nosotros empezamos a defender al Mar Menor por medio del artículo 6. Pero, ¿qué pasó en la tutoría? Funcionó bien y está funcionando bien. Pero, ¿qué pasó en el comité donde yo estaba? En el comité de representantes, lo que dice el Real Decreto, una de las cosas que vimos, pero no recurrimos por esas razones para no demorarlo más, porque decimos, ahora lo recurrimos, se van a tardar otros 3 años, va a cambiar la línea política, total, que dijimos, bueno, vamos a dejar, porque ahí dice que una de las 2 administraciones, una de las 2 tenía que ir con nosotros, para que ganáramos una votación. Se vota cualquier cosa, entonces una de las 2 tenía que ir con nosotros. Nosotros ya eso dijimos, ¿y por qué? 2 tercios. Claro, ya se quieren cargar que seamos la soberanía popular, ¿no? Pero dijimos, bueno, si no es del PSOE y otro es del PP y están a matar, pues por lo menos ahora que es cuando queremos establecer las bases, pues no se van a unir en contra del pueblo. La primera votación que unimos se unieron los 2 en contra nuestra. La primera. La primera. Ahí ya hubo mosqueo, yo hice todas las reuniones como presidenta en la Facultad de Derecho, todas. Pero ahí llegaban ellos que se creían que yo era los dueños, ¿no? Y además encantados los 2, la autonómica y la otra. Ellos eran la administración, yo eso no lo había visto. Entonces lo entendí, porque en las demás figuras, como en el Río Atrato, hay una sentencia maravillosa del Constitucional
y la gente ya no lo cumple, la propia administración no lo cumple porque los lobbies se los comen. Entonces la administración en realidad a ellos les tiran más lo que tienen que hacer por economía que lo que hacemos nosotros y se unen las dos. Y no solamente eso, sino que nos retrasaban todos los acuerdos. Entonces yo decía, mira, nos estáis bloqueando. Decía, pero ¿cómo puedes decir que os estamos bloqueando? Se hablaba muy fuerte. Digo, no, lo estoy diciendo, nos estáis bloqueando. Porque esto se vota y se pasa a otra cosa. O también es que el comité de representantes es donde va a parar todo. O sea, pueden tomar decisiones los guardianes y decisiones los otros, pero llega el comité de representantes, claro, si tú estás en las partes, no, es que tengo que consultar a mi asesoría jurídica. No, la asesoría jurídica somos nosotros. Es que tengo que defender el interés de la administración. No, el interés del más menor. Eso no lo entendía, y así los 6 meses. No es que no sacáramos cosas, pero vamos, o sea, la cosa es que la cosa vaya rápida. Si este tiene un fallo, pues díselo, oye, no lo hagas así, no te dirijas a tal administración, dirígete a tal, ya que tú eres administración, pero no, que esto vuelva así, digamos. Claro, estaríamos nosotros pues diciendo, esto nos están tomando el pelo, aparte que se lo decíamos ahí, que no creáis que nos callamos. Y así todos los días. Yo se lo dije a todos los del ministerio, porque me llamaron para participar en el Pacto de Estado en Ponferrada, y se lo dije a todos, al secretario de Estado, al secretario de la ministra, a todo, a la representante aquí, a Compaca Veraza, tuvimos una reunión aquí, pero ellos seguían en sus 13, o sea, el secretario de Estado no se lo entendía muy bien, pero otros decían que yo era la administración. O sea, pues no. Entonces yo dimití por eso. Pero como queríamos elegir el secretario y yo, al principio dijimos que íbamos a dimitir todos los ciudadanos que se citaran ellos. Que se citaran ellos solos, pero luego pensamos, vamos a destruir esto. Entonces pensamos, bueno, pues el secretario y la presidenta, ¿no? Y como yo soy una persona que he conducido el proceso, también me siento responsable de que este es un proceso que lo van a estudiar muchísimas generaciones. Entonces hay que cuidarlo. Entonces, por ejemplo, los guardianes dicen, bueno, Teresa, nosotros también llegamos a acuerdos, pero es que aquí no se puede pasar. O sea, no podemos tolerar que la administración, después de todo lo que hemos luchado, que llegue aquí y que diga, esto no, esto lo tengo que consultar con mi asesor, esto el próximo día, esto no me gusta, que lo vuelvan a repetir. Pues no, porque tú tienes que ser un organismo ágil y que piense, y que nos sigan diciendo a la cara que tú representas el interés de la administración porque te ha nombrado la administración y eres el director de tal o la directora de tal. Bueno, pues tú sigues defendiendo al Mar Menor, que lo estás haciendo muy bien, como director de Costa o como directora de la agencia de no sé cuánto. Pero no te pongas como tutor del Mar Menor, porque entonces tienes que defender los intereses del Mar Menor. Y eso era muy importante, estar ahí y no ceder en eso, porque si no, desvirtuamos la ley. Entonces yo cuando dimití, elegimos el secretario y yo, que dimos toda la vez, un momento en que no le hiciéramos daño al proceso. Entonces el momento era antes de Navidad. ¿Por qué? Porque como se renovaba en enero, yo de esta manera no iba a seguir como presidenta y tenían que renovar a 3 de la ciudadanía. Entonces pensamos, vale, nosotros dimitimos, que quede claro en la carta, que nosotros no nos vamos, que es dimisión y por qué, que ahora diré el motivo, que es muy corto y muy claro, pero que se nos cuente como 2 y solamente se vaya 1. Con lo cual, en enero, como tienen que nombrar a 3, esto sigue. Y aparte que yo, aparte de hacer la carta, que la podéis leer porque está en todos los medios, mi razón era esa. Porque la administración no había entendido que si es tutora del Mar Menor, tiene que defender el interés del Mar Menor por encima de todo. Igual que si tú estás defendiendo el interés de un niño, lo tienes que defender por encima de la administración. Si está en un centro que le están haciendo daño, pues bueno, pues tú luchas en contra de eso. Entonces, eso como no lo entendían y lo decían, y esa lucha fue de los 6 meses que estuve, lo tenía que decir de alguna manera, y no me podía reservar para una charla o para contárselo a un amigo, tenía que ser algo público y de alguien que haya llevado el proceso y que la gente confíe en esa persona. Entonces, por eso elegimos justo la última reunión que teníamos, porque teníamos que tener 3, hicimos las 3, yo cumplí el mandato con las 3, sacamos cosas para adelante, pero en la carta dije que ahí había un obstáculo y eso no se podía consentir. Que la administración se creyera que ella tenía el mando, que ella no tenía el mando aquí. Tenía que escuchar y abrir camino. Y eso lo expliqué en la carta y pues esa fue la dimisión. Pero ahora está más fuerte la tutoría, que ha escuchado nuevo, yo me reuní con él y lo saben.
Entonces, y además el de Costa, que ahora me sustituye a mí el presidente, me ha contado que en la primera reunión ya dijo: tenéis que tener paciencia con la administración porque esto es algo nuevo. O sea, que ya por lo menos están entendiendo, pero si nosotros pasamos por ahí, entonces ¿qué? Ahora, un año entero la central, el otro año la autonómica, ellos toman las decisiones, todo el mundo trabajando, pero cuando ellos digan esto me gusta, esto no me gusta, esto tal, bueno, eso es. Pues nada, yo creo que ha quedado bastante claro la aportación que nos ha hecho Teresa de la recopilación de todo ese proceso en el que hemos participado, nos sentimos parte, no nos resulta nada ajeno a lo que estás compartiendo, y bueno, pues agradeceros la presencia, la asistencia, la participación, invitaros, bueno, por supuesto, gracias también a Teresa por su disponibilidad de poder compartir con nosotros y con nosotras, y bueno, invitaros y emplazaros al próximo miércoles, el miércoles 18, que abordaremos Destruimos la convivencia, la polarización política y el caso de la región de Murcia, con la intervención de Juan José García Escribano, que es profesor de Sociología aquí en Murcia, que lo conocéis muchos de vosotros, y Sebastián Mora, que ha sido secretario general de Cáritas y que seguramente, bueno, estamos seguros de que aportará también esa reflexión interesante sobre la construcción de una cultura del encuentro. Muchísimas gracias y muy buenas noches.